Buenas, voy a presentarlo. Este, bueno, pues realmente es un gusto presentar a Manuel Álvarez, quien esta vez nos va a presentar su libro. Este, pues muchos lo conocen, pero él, el que no lo conozca, pues es uno de los fundadores acá, estuvo en sus inicios de Nerván y hasta su jubilación en 2016. Con 45 años de observación e investigación del Sol y las estrellas, fue el precursor de Loan. Además, ayudó a la fundación de la carrera de física en la UABC. Su contribución va más allá de la parte académica científica, ya que Manuel contribuyó sustancialmente en actividades de divulgación científica, particularmente Museo Caracol, Museo de Ciencias de Ensenada, en la Gaceta de Ensenada, y también impulsó políticas de ley de protección de los cielos. Pues Manuel es una institución y referencia de la ciencia en México y particularmente en Ensenada. Debido a sus aportes, en el 2016 fue nombrado ciudadano distinguido por parte del Ayuntamiento de Ensenada. Pero no quiero spoilear más este, lo de, disculpe, lo de el libro, la presentación, entonces los dejo con Manuel. ¿Alguien bien o uso el micrófono? ¿Mande? La Melesio. No me grites que no estoy sordo. Para el Zoom se necesita el micrófono. Pues para que se grabe sí se necesita el micrófono. Sí, sí, pues se está transmitiendo vía internet, entonces se necesita micrófono para los que están. Muy bien, de acuerdo. Muy claro. Él sí entiende las cosas bien. Muy bien, pues mucho gusto. Buenos días a todo el mundo. Y no se vale que se queden en la puerta, pásenle, hay lugar suficiente. Bueno, pues voy a platicarles entonces de, como el título dice, me tocó el momento de empezar, ¿sí? No nada más el observatorio, sino muchas otras cosas más que es lo que voy a platicar. La astronomía es la ciencia más antigua en la historia del hombre, pero al mismo tiempo es la más moderna porque abre los nuevos derroteros para el conocimiento de la humanidad. Esta es una breve historia del origen, nacimiento y fundación del Observatorio Astronómico Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California. Y bueno, las, me tocó el momento de empezar mi parte de la historia. Esta es mi parte de la historia. Cómo nació el Observatorio Astronómico Nacional, que me tocó desde muchos los primeros años del observatorio. Cómo hicimos la carrera de física en la UABC, el que actualmente es Facultad de Ciencias ya. También con mi esposa Estela, cómo hicimos la Escuela Tlamacasqui, el Museo de Ciencias de Ensenada, que ahora es Caracol, Centro Científico y Cultural de Ensenada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que voy a platicar. Comencé este borrador a principios de 2009, el Año Internacional de la Astronomía. Sin embargo, traté de continuarlo hasta junio de 2015, el Año Internacional de la Luz. Y no es sino hasta ahora, 2023, cuando estoy terminando este tema interesante para la astronomía y la ciencia en Baja California en particular y en Ensenada. Esto es solamente mi parte de la historia, ¿sí? Y yo quisiera que hemos sido muchos los que hemos participado en la fundación del observatorio. Y yo quisiera que los que están aquí todavía y que están escuchando o que están de alguna manera leyendo este texto que yo tengo, también escriban su parte de la historia. Esta es nada más mi parte de la historia, lo que yo hice, lo que me tocó a mí hacer y cómo lo hice, ¿no? Estamos participando en un sueño que es ya una realidad. El Observatorio Astronómico, que empezó como un sueño, la carrera de física, que empezó como un sueño, son ya una realidad, que están aquí en Ensenada trabajando, ¿verdad? Dedicamos este trabajo a los amigos y compañeros de la universidad que durante muchos años dimos tiempo y energía
para instalar en la Sierra de San Pedro Mártir, en el norte de la península Baja California, el Observatorio Astronómico Nacional, propiedad de la UNAM. Todos pusimos entusiasmo y energía en el desarrollo de este proyecto. Las familias de Manuel Álvarez y Graciela Albert, que me ayudó a escribir estos textos, ¿verdad? Eh, Aportaron con entusiasmo y dedicación mucho de su tiempo y mucho de su tiempo de vida que permitió que el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir, así como otros proyectos de vida de las familias ya de Baja California, ya llevamos muchos años aquí en Baja California y por eso digo que ya somos de Baja California, se desarrollaron y crecieran. A todos un agradecimiento rotundo, más profundo, pues esto permitió que pudiéramos entregarnos en forma dedicada a, a este plan de trabajo que ya es una realidad. Ya no quiere. Ese trabajo intenta llevar a quien lo lea o quien lo conozca, ¿sí? La historia cierta y certera de cómo y cuándo alguien pensó hacer un camino andando en la Sierra de San Pedro Mártir para llegar al cielo más claro y más limpio. La sierra se encuentra en el municipio de Ensenada, que es en el estado de Baja California. Por ahí dicen que es el más extenso municipio del mundo. Podríamos añadir uno de los más completos, puesto que además de la sierra, también tiene desierto con mayúscula, ¿verdad? También tiene costas, playas de toda índole, lugares hermosos de nombres extraños, casi desconocidos, tan remotos, aislados y casi deshabitados, que suenan en casi todo el territorio de México a fantasía o extranjería. Son mejor conocidos por los extranjeros que por los mismos mexicanos. Ensenada tiene otra sierra, tiene valles, tiene colinas, dos parques nacionales, tiene agricultura, ganadería, vida industrial, si es que a eso se le puede llamar vida, ¿verdad? Su cabecera es la ciudad de Ensenada, con puerto de altura en la Bahía de Todos los Santos. Es el primer puerto del norte, entrando por el norte, el primer puerto de México entrando por el norte. En alguna parte habrá temperaturas de 50 grados centígrados, y en otros en el verano, y en otras algunas hermosas noches de -8 grados centígrados o menos, ¿verdad? Con nevada incluida. No llueve mucho, pero cuando llueve, lo hace, el agua corre como que se emociona y tiende a bajar casi de una sola vez. El municipio lo adorna otra estrellita, la ciudad de Ensenada. El municipio de Ensenada lo adorna la ciudad de Ensenada, que es donde estamos, ¿verdad? Y afamada por tener el mayor número de científicos, de académicos por habitante en el país, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros descubrimos hace muchos años y lo dimos a conocer en el Museo de Ciencias precisamente. En verdad, Ensenada está entre dos mares, lejos de cualquier parte, pero cerca del cielo más claro y más limpio, ¿verdad? El municipio de Ensenada pertenece al estado de Baja California y abarca casi completamente del paralelo 32 al norte, ¿sí? Hasta el paralelo 28 que lo separa del estado de Baja California Sur. En 1967, el astrónomo Guillermo Haro, en ese momento director del Instituto de Astronomía y del Observatorio Astronómico Nacional, empezó la búsqueda, y el doctor Eugenio Mendoza comenzaron la búsqueda de un nuevo lugar para instalar el observatorio, que se encontraba en aquel momento en el poblado de Tonancintla, en Tacubaya, Tonancintla, en Puebla. Había estado inicialmente en Tacubaya, ahí, de ahí se pasó a Tonancintla. Y en Tonancintla, en esta época, ya estaba, además de que estaba en un lugar con mucha lluvia, con un clima muy miserable para la astronomía, estaba también con muy contaminado, había ya una contaminación lumínica muy grande que no permitía hacer astronomía de calidad. Por medio de los satélites meteorológicos, el Sputnik y el TIROS descubren la calidad de Baja California
cualquier habitante de Mexicali sabía que aquí en Mexicali y aquí en el Baja California había muchos días despejados con mucho sol y muchas noches despejadas también. Pero los astrónomos descubrieron la claridad de calidad de Baja California para instalar el nuevo observatorio. Y yo seguí mi camino en este lugar precisamente, en San Pedro Mártir, en Baja California, ¿verdad? Y ya llegué aquí a este lugar en diciembre del 68. El mero 28 de diciembre del 68 llegué yo aquí, el mero día de los inocentes, y aquí sigo todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, el doctor Argadio Poveda era el nuevo director del instituto, que llegó por primera vez, y llego yo por primera vez a San Pedro Mártir el 28 de diciembre. No había un camino, el camino era una brecha maderera que había sido instalada por unos madereros que quisieron explotar el bosque de la Sierra de San Pedro Mártir. Entonces habían hecho un camino que no era más que una brecha que pasaba por los arroyos, que hacía recorridos por lugares bastante difíciles. Y había nada más una cabaña en construcción que inició precisamente el doctor Guillermo Haro con sus propias manos y los trabajadores de aquella época, ¿verdad? Y tuve que instalar mi tienda de campaña que yo llevaba, porque llego yo a San Pedro Mártir y le digo a Tomás Farlow, que estaba encargado ahí de todo, le digo, oye Tomás, ¿dónde instalo mi tienda de campaña? Yo iba con mi mochila y mi tienda de campaña y todo el campo era nevado. Y mi decisión fue salomónica, porque instalé la tienda de campaña adentro de la cabaña en construcción, ¿verdad? Y así fue como empecé yo en aquella época, ¿no? Un par de años después me fui a la Universidad de Colorado, en Boulder, en donde hice mis tesis de maestría, donde hice una maestría con una tesis titulada la distribución de la temperatura y densidad de la corona solar a partir de análisis de líneas de emisión del espectro ultravioleta del Sol. Eso fue lo que yo hice estando en Colorado. Hice mi tesis bajo la dirección del doctor Donald Billings. Donald Billings, especialista del estudio de la corona solar, que es una atmósfera tenue y caliente, que solamente es posible verla eh, con satélites artificiales o bien durante los eclipses solares, como el que va a haber el 8 de abril. Ya se paró esta cosa. Me reincorporo al Observatorio Astronómico Nacional en 1974 e inicié una carrera constante en la Universidad de Baja California, dando clases de matemáticas, de meteorología, de termodinámica en la Escuela Superior de Ciencias Marinas. En julio de 75 fui invitado por el profesor Roche, director del Observatorio de Pic du Midi, Observatorio de Pico del Sur, en los Pirineos franceses, ¿verdad? Y estuve ahí en este lugar durante 8 meses. Fue una estancia muy productiva para mí, ¿no? Aunque continué con mis trabajos de física solar, establecí lo que sería mi futuro trabajo en el estudio de las estrellas variables, en particular las estrellas B y B en emisión. Pocos años antes de que yo iniciara ese trabajo, en la Antártida, unos astrónomos franceses eh, desarrollaron lo que actualmente es la sismología solar, en la que se estudia de manera continua se observa el sol de manera continua, puesto que en la Antártida el sol nunca se mete, siempre está visible durante el verano. Entonces, lo que querían los astrónomos solares era estudiar en forma lo más continua posible la atmósfera del Sol porque encontraban, cuando hacían observaciones en Tierra, que había un ruido de fondo del orden de minutos
que no se lo podían quitar. Y entonces ellos descubrieron allá en la Antártida lo que fue la sismología solar. Me regreso una, por favor. Y ya, lo que sí. Ellos hicieron la sismología solar y nosotros aquí en San Pedro Mártir, junto con unos astrónomos franceses y unos astrónomos españoles, desarrollamos lo que es ahora la sismología estelar, junto con colegas, como digo, de España, de Francia, de China y, por supuesto, los colegas del Instituto de Astronomía de la UNAM. Observamos desde 3 observatorios estratégicamente situados alrededor de la Tierra, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita. Y ahí están los 3 observatorios: San Pedro Mártir, Tenerife en España y Geelong en China. Después de que observábamos en San Pedro Mártir, le pasábamos la batuta a los astrónomos chinos en Geelong, y cuando ellos terminaban de observar en la noche, le pasaban la batuta a los astrónomos de Canarias, y de esa manera observábamos en 24 horas continuas la atmósfera de las estrellas. Ese es un esquema, un diagrama del fotómetro que utilizábamos para hacer esas observaciones. Tenía 4 canales. Eran 3 canales para observar estrellas y un canal más para observar el cielo en la región de observación, con el fin de poder medir y determinar lo que venía directamente de las estrellas, nada más, ¿no? Entonces, el esquema, los cuatro, los 4 fotómetros aquí, los 4 fotómetros colocados estratégicamente, y aquí estaba el paso de luz de las estrellas a través de los 2 fotomultiplicadores que utilizábamos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Esa es una muestra de alguna de las observaciones que hicimos nosotros. Aquí tenemos 4 noches continuas, ¿no? 1, 2, 3, 4 noches continuas, y las observaciones de BQ Cancris y BW Cancris. Como ven ustedes, hay una continuidad casi perfecta, continua, en las observaciones, lo que nos permitió determinar, en algunos casos, 3 frecuencias de pulsación, y en otro caso hasta 9 frecuencias de pulsación. Estas estrellas de Alta Scuti están caracterizadas por una frecuencia de pulsación, que es la que se observa en un solo lugar, que es la frecuencia principal. Nosotros con esta técnica llegamos a observar hasta 3 y hasta 9 frecuencias. Y aquí hay una lista de algunas de las estrellas que observamos, ¿no? Esta fue una temporada hasta el 1999, y el programa continuó hasta el 2005 en este programa de sismología estelar, ¿verdad? Y aquí están la temporada, la fecha, las estrellas observadas, el número de frecuencias observadas, los periodos máximos y mínimos de frecuencia, la magnitud. Y son frecuencias de amplitudes muy pequeñas, ¿verdad? Que requieren de eso, de un cielo fotométrico como el de San Pedro Mártir. La que sigue, por favor. Aparte del trabajo académico, de lo que estaba hablando ahorita, también junto con profesores de la Universidad de Baja California, de- pensamos y desarrollamos lo que fue la Escuela de Ciencias Físico-Naturales de Ensenada, y que actualmente es la Facultad de Ciencias, con las carreras de biología, de física, de matemáticas y computación. Aquí tenemos también a uno de los colegas que ayudó mucho en la formación de esta escuela de física, el profesor Gilberto Flores. Levanta la mano, Gilberto. Él fue definitivamente uno de los pilares en la formación de la escuela de física y de muchas otras cosas en la Universidad de Baja California, ¿no? Aparte de las actividades académicas que menciono, con mi esposa Estela Parrilla Echeverría, formamos la escuela Tlamacasqui. Tlamacasqui es una palabra náhuatl que significa el que da conocimiento, el que imparte conocimiento a la gente, ¿no? Y también con ella se formó el actual Museo de Ciencias de Ensenada y el actual Caracol, Centro Científico y Cultural. Eso es parte también de lo que nos tocó hacer en aquellos momentos. La que sigue, por favor.
Y también, cuando yo llegué, como le digo, a San Pedro Mártir en diciembre del 68, yo llegué ahí porque yo era un montañista y para mí no había ningún problema con acampar en la nieve y etcétera. Y eso permitió que junto con mis amigos montañistas organizáramos y lleváramos a cabo una expedición con el japonés Shuso Isobe para observar, para observar el sol desde las alturas, ¿verdad? Para obtener observaciones de la corona solar y desde las alturas, desde 5.250 metros de altura, que es la altura del Popocatépetl. Y más adelante, con mis amigos, colegas y montañistas, hicimos una expedición al Broad Peak en Pakistán, de 8.048 metros de altitud. Y un amigo, este, colega también de correrías en la montaña y demás, te dice, el astrónomo Manuel Álvarez desde las estrellas baja a los Himalayas, ¿verdad? La que sigue. Bueno, también participé con varios colegas y demás de la universidad y de Baja California para formar el Consejo de Ciencia y Tecnología de Baja California, el CONACYT de Baja California. Sin embargo, aunque se formó en aquellas épocas, nunca funcionó porque en el gobierno federal estaba otro partido, aquí estaba el PAN, y en México estaba, en el resto del país estaba el PRI, y nunca le dieron apoyo al Consejo de Ciencia y Tecnología aquí en Baja California, pero desarrollamos su programa, y más adelante, junto con Fernando Ávila Castro, que ustedes conocen aquí bien, se trabajó en elaborar la ley del cielo, ¿sí? La ley del cielo, que es un reglamento para controlar la luminosidad del cielo. Y bueno, y también finalmente se logró que el Congreso Estatal apoyara también la ley del cielo estatal, con la cual San Pedro Mártir se puede, se puede considerar, y esperemos conservarlo, como el mejor lugar en el hemisferio norte para hacer astronomía observacional. ¿La que sí? Finalmente, el Congreso del Estado en Baja California me, me dio un reconocimiento, ¿sí? Aquí estoy recibiendo un reconocimiento que dice, y yo digo respecto a eso, dice, ese reconocimiento me lo dieron el 30 de julio de 2009, cuando cumplí mis 40 años de trabajo en el Observatorio Astronómico. Y yo digo, el reconocimiento que me están otorgando se debe, sin duda, al esfuerzo de muchas personas, así como el apoyo recibido no solo de mi familia, sino del personal administrativo del observatorio y del Instituto de Astronomía, en donde realizo mi labor docente y de investigación. La que sigue, por favor. Vamos a ver rápidamente este comienzo del observatorio, ¿no? El doctor Guillermo Aro, el Mendoza y Harold Johnson de Arizona, decidieron buscar un mejor lugar que Tonancintra, y encontraron que San Pedro Mártir cumplía esas características, que la parte noroeste de México tenía características idóneas para formar un observatorio astronómico. Y ellos subieron a la Sierra de San Pedro y tuvieron que subir a caballo, puesto que solamente había una vereda utilizada por los vaqueros del rancho Melling, ¿verdad? Para llegar hasta el observatorio, ¿no? Entre los astrónomos y estudiantes mexicanos que iniciaron este pionero trabajo está Jorge Ruiz, Luis Carrasco, Rafael Costero, Marco Arturo Moreno Corral, Salvador González Bedoya, Roberto Ortega, José Peña San Martín, Rosario Peniche, Estela de Lara, Manuel Álvarez, Manuel Orona y Jorge Maisterrena. Y bueno, y no menciono aquí, pero el personal técnico y de apoyo al observatorio definitivamente fueron eh, muy importantes para la formación del observatorio. Como dije al principio, como dije hace un momento, los que iniciaron el proceso de buscar el observatorio de San Pedro Mártir fueron el doctor Aro, el doctor Mendoza, Harold Johnson
y también el doctor Manuel Méndez Palma. Arcadio Poveda, quien asume el puesto de director en diciembre del 68, a finales del 68, es también parte importante en este proceso, al igual que los doctores Enrique de Altabuit, José Barman, Mario Martínez y Carlos Chavarría, que también conocemos aquí bien en Ensenada. Todos ellos participaron activamente en el inicio de las labores, tanto así como en el posterior desarrollo del observatorio. La que sigue, por favor. De los extranjeros, la primera extranjera que llegó a México, sin duda fue la doctora Paris Pismis, una mexicana más como cualquiera de los demás, porque ya lleva desde los años 40, llevó desde los años 40 en México. Algunos de los investigadores y astrónomos pioneros de Baja California, con los cuales hemos tenido continuas relaciones de trabajo en forma continua, Richard Mitchell, William Schuster, estudiante de Harold Johnson, Jurgen Stock, el profesor Gursadian, el profesor Jean Roche del Observatorio de Pic-du-Midi, el doctor Pecker del Collège de France de París, Richard Thomas de Estados Unidos. La que sigue. No podemos olvidar tampoco al astrónomo polaco Tadeusz Jarzembowski, quien llegó a México por medio de una beca CONACYT. Resulta que después de la sorpresa que nos representó a todos, se presentó con el doctor Poveda y le dice, soy Tadeo Jarzembowski, ¿no? Y todo el mundo nos quedamos espantados, asustados, ¿no? ¿Y tú quién eres, no? Entonces resulta que él llegó a México por una beca CONACYT. Estando ahí en Varsovia, vio en el tablero de avisos que había la posibilidad de obtener una beca para ir a México, al Observatorio Astronómico, llenó la solicitud y varios meses o años después, no sé, le contestaron, estás aceptado, vete a México, ¿no? Y así como fue como llegó a México y estuvo en la Cabaña Roja por meses, varios meses de trabajo, ¿no? Y cada vez que ningún astrónomo subía a observar, él tomaba el telescopio y observaba. Y en particular observó una estrella pulsante, variable pulsante, la estrella 16 Lacerta, que con sus observaciones en San Pedro Mártir lograron encontrar, determinar muchas de las características especiales de la estrella. ¿La que sigue? Otros astrónomos con que he trabajado por años es el doctor Jean-Pierre Sarillán, Dominique Valero, Jacques Chauville del Observatorio de París-Bedón, el doctor Jean-Claude Valtier y Jean-Michel Lecontel del Observatorio de la Costa Azul en Niza, con quienes llevamos el programa de estrellas B y B en emisión. Pocos años después iniciamos el programa de sismología estelar, ya les mencioné un poquitín acerca de eso, en colaboración con astrónomos franceses, españoles, chinos y mexicanos, desde los tres observatorios que estratégicamente situados alrededor del globo, San Pedro Mártir, Gilón, China y Tenerife en Canarias. ¿La que sigue? Su ubicación estratégica nos permitió observar de manera continua, 24 horas seguidas, ¿verdad? Varias estrellas. Hicimos como 15 o 16 temporadas de observación, ¿verdad? Y logramos determinar de 2 hasta 12 frecuencias de observación en algunas de las estrellas, ¿no? Actualmente, estas estrellas se observan con satélites, en particular el Kepler, por ejemplo, ¿sí? El satélite Kepler, que encuentran más de 100 modos de pulsación de las estrellas, ¿sí? Encuentran una gran cantidad de modos de pulsación de esas estrellas variables, ¿no? Y voy a mostrar algunas imágenes, la que sigue, por favor, del camino a San Pedro Mártir. Está ahí en la parte de arriba, está Tijuana, luego Ensenada. Aquí en Ensenada está el CICES, esta astronomía de Ensenada, la Bufadora, Santo Tomás, San Vicente. Se hacen, actualmente se hacen de 4 horas y media para llegar al observatorio. Pero en aquella época hacíamos del orden de 9 o de hasta 10 horas de camino por la terracería tan mala que teníamos, ¿no? Se pasan aquí algunos de los lugares, ¿no? San Telmo, el Ramadero, Hacienda Sinaloa, Rancho San José de Meli y el observatorio. Ahora sabemos que la costa oeste de los continentes y
eh, alrededor de los 30 grados de latitud norte y sur, es donde se pueden encontrar los mejores lugares para hacer astronomía observacional. Y efectivamente en Chile está también en los alrededor de 30 grados de latitud sur y también es uno de los lugares más importantes para hacer astronomía observacional. La que sigue, aquí el mismo esquema, ¿verdad? De la península y la carretera hasta llegar a San Pedro Mártir. La que sigue, una vista del Picacho del Diablo, Cerro de la Encantada, 3.095 metros de altitud, ¿verdad? Vista desde los telescopios, ¿no? Ya hemos llegado ahí varias veces algunos de nosotros, ¿no? La que sigue. Estas son las imágenes de la construcción del telescopio de 2 metros, que lo construyó el ingeniero Ricardo Cabo Álvarez, quien desde 1973 vive en Tijuana y desarrolló su actividad a lo largo del tiempo y fue quien, después de una serie de peripecias con los directores de obras de la UNAM, se emboletó en construir el observatorio, el telescopio del observatorio, y aquí están algunas de las etapas de construcción. Utilizó lo que se llama la cimbra deslizante. Aquí la fotografía de abajo, esta fotografía de aquí abajo, muestra la cimbra deslizante que se va colocando primero una sobre la otra hasta colar finalmente toda la cúpula del edificio, 30 metros de altura. Y luego, aparte, la construcción de la cúpula misma estuvo bajo la supervisión de unos maestros de obras eran los maestros ángeles y que trabajaban allá arriba sin amarrarse ni nada por el estilo, porque decían que estaban amarrados del cielo directamente, ¿no? La que sigue. Esa es una fotografía tomada en el momento el día de la inauguración del telescopio de 2 metros, ¿verdad? En septiembre 17 de 1979. En la fotografía están Arcadio Poveda, el doctor Soberón, están dos de mis hijos, con mi esposa, estoy yo también por ahí atrás. Las cúpulas que utilizábamos para dormir en aquella época. Y eso es lo que dice ahí, es lo que dice la placa metálica que está ahí atrás de ellos, ¿no? En 1929, al hacerle reconocida la autonomía, la Universidad Nacional recibe para su administración y cuidado el Observatorio de Tacubaya. Hoy, 50 años después, la UNAM entrega al servicio de la comunidad astronómica esas nuevas instalaciones. San Pedro Mártir, septiembre 17 de 1979. La que sigue, por favor. Aquí están los nombres de los directores que ha tenido la astronomía desde aquellas épocas. Guillermo Haro, 20 años, Arcadio Poveda, 12 años, Luis Felipe Rodríguez, 4, Alfonso Serrano, 6, Gloria Kenisberger, 8, Silvia Torres, 4 años, José Franco, 7 años, William Lee, 4 años, y Jesús González, que actualmente está como director de astronomía. La que sigue, por favor. Y aquí estamos los que hemos sido jefes del observatorio o responsables de la operación de San Pedro. Manuel Álvarez, Manuel Orona, Eugenio Mendoza, José Manuel Alonso, Antonio Frade, Miguel Rod, Luis Carrasco, Rafael Costero, José Alberto López, Luis Salas, Joaquín Boigas, Mauricio Tapia, José Alberto López, Joaquín Boigas, David Iriart, Michael Richard, Mauricio Reyes y Lester Fox. Todos directores de la UNAM y jefes del observatorio han aportado su tiempo, experiencia y capacidad para cumplir con sus tareas y han logrado su desarrollo. La que sigue, por favor. La que sigue. Estas son las características ópticas de San Pedro Mártir, ¿no? Características ópticas y desde el punto de vista observacional. Entonces, se tiene, por ejemplo, 4 milímetros de agua, como el vapor de agua de la atmósfera, 54% de humedad relativa contra los 90 que tenemos aquí en Ensenada, por ejemplo, y ahorita tenemos más de 90, 100, ¿verdad? La altura de la capa de inversión, entre 1000 y 1500 metros de altura. Esta capa de inversión hace que las nubes y la humedad permanezcan abajo de la capa de inversión y arriba de la capa de inversión esté completamente despejado y
fácilmente para hacer astronomía correctamente, ¿no? La latitud, la longitud, la altura, etcétera, ¿no? La que sigue. Esta es una gráfica de la lluvia en Baja California. En realidad es del exceso de lluvia, porque cada uno de esos puntos significa, cada una de estas barras, significa la lluvia de ese año menos el promedio de la lluvia. El promedio de la lluvia son 254 milímetros de agua, apenas, apenas una poquito más de una cuarta de agua de todo el año. Que ahorita estamos teniendo con la lluvia de estos días, pues ya una mayor parte de ella, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay muchos años con lluvias excesivas, más allá, más allá del promedio. Y en particular, la línea que está horizontal arriba dice desastrosas inundaciones, es porque con lluvias más allá de ese valor, las ciudades de Baja California quedan desbaratadas, se inundan y demás. Y por abajo de la línea de -100 están las severas sequías. Y también, y como podemos ver, hay mayor número de severas sequías que de lluvias intensas, ¿no? De tal manera que estamos en una zona desértica, ¿verdad? En donde eh, son más numerosos estos. Y podemos ver aquí algunos eventos como el 78 y el 79, el 80, el 83, el 92 y el 98, que han sido lluvias excesivas, ¿no? La que sigue, por favor. Esa es una gráfica interesante también, porque es la distribución de temperatura con la altitud. Aquí están las estaciones climatológicas que se utilizaron. Desde Vicente Guerrero, 4 metros en la parte de abajo, las escobas 20, San Telmo 200, etcétera. Y aquí está graficado la temperatura de cada lugar con respecto a la altura a la que se encuentra, ¿no? Y vemos entonces que hay una capa de inversión en donde la distribución de temperaturas cambia completamente y la humedad y la nubosidad se mantiene abajo de esos 1500 metros de altitud. Probablemente ustedes no lo sepan, pero San Francisco, por ejemplo, había barcos que recorrían la costa de California desde el siglo XVI, XVII, pero San Francisco nunca lo lograban ver porque siempre estaba cubierto de nubes. Es más, el puente de San Francisco, en las fotografías que ustedes conocen, está siempre con una nube encima, ¿no? Y entonces eso pasó. Finalmente lo descubrieron los misioneros que iban por tierra, descubrieron aquella enorme bahía y entonces a partir de ese momento vieron que también se podía llegar por mar. Y bueno, esa es una muestra de la distribución de temperatura con la altitud, eh, en donde en la atmósfera es estable y hay una zona de inversión entre 1000 y 1500 metros de altura. Esa es otra gráfica interesante que logramos hacer con la ayuda de los técnicos electrónicos que están en el telescopio metro y medio, porque ahí está la temperatura que nosotros medimos entre el año 60 y 64, ¿verdad? Que es la curva azul, y la curva que se midió más adelante en el 2000 y 2003 con un medidor que estaba colocado en donde está el telescopio de metro y medio. ¿Y qué tenemos ahí? Que durante la época del otoño y del invierno, las temperaturas son las mismas en las dos épocas. Pero en la primavera-verano, definitivamente el año 2000, la temperatura que se midió entre el 2000 y el 2003, es como 5 grados centígrados, como varios grados centígrados más mayor que la que nosotros medimos en el 69-74. No es una cosa muy importante, pero esto es una indicación también del calentamiento global, ¿verdad? En el verano, en la primavera y verano, hace mucho más calor que en el otoño e invierno, que se mantiene igual. La que sigue, por favor. Entonces, está en el eje horizontal, están los meses del año, y en el eje vertical, la temperatura promedio de cada mes. La que sigue. Este es un corte de la península, pasando por donde está la corona, el primer pico,
el punto B, y donde están los telescopios, el punto A. Desde el Pacífico, aquí a la izquierda, va subiendo muy bruscamente, y pasa vallecitos, sube donde están las cúpulas, y baja nuevamente hacia el desierto de San Felipe, en donde hay una cerrita por ahí, y, y finalmente llega al Mar de Cortés, ¿no? Son 125 kilómetros de ancho la península en ese lugar. La que sigue, por favor. Y esa es una distribución de lluvia en varias estaciones climatológicas de la península. Está San Pedro Mártir, está Ensenada al principio, en donde vemos que hay una precipitación invernal. A partir de octubre, noviembre hasta marzo, abril, es la precipitación. El resto del verano es muy poca lluvia, ¿no? Está Santa Cruz, que está en la sierra todavía, se empieza en la sierra eh, de San Pedro Mártir, en el Parque Nacional, en donde también tenemos la precipitación invernal, pero también tenemos una contribución de la precipitación de verano, ¿verdad? Aquí en la tercera gráfica está la contribución de verano. Y luego la colonia San Pedro Mártir es una población que está del lado del desierto, pegada a la sierra, y entonces ahí también le alcanza a llegar la lluvia de verano. Y más adelante está abajo San Felipe, en donde, como vemos, prácticamente no hay lluvia en San Felipe, ¿no? La que sigue. Estos son los valores de las temperaturas y demás. La que sigue. Y muchos de estos datos fueron publicados en la revista mexicana de astronomía y astrofísica en el 2007 con ese título. La que sigue. La que sigue. Y bueno, eso es con lo que hicimos, ¿no? Pero ahora ustedes ya tienen nuevos telescopios. Prácticamente todos son automáticos, ¿verdad? Pero son pequeños, pero son muy productivos también, ¿no? Entonces, estos son los telescopios que están actualmente en operación. Creo que por aquí lo podemos dejar. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy bonito. Siempre interesante escuchar historias y orígenes. Preguntas, comentarios, pueden alzar la mano. A ver, en este, en Zoom, ¿hay alguna intervención? Bueno, yo sí tengo una pregunta, pero este, ¿tú llegaste a la cumbre de 8.000 metros? No, no, no llegamos Ok, edificio, pues, muy interesante. Recordar amigos. ¿Sí? Habíamos tenido una gran participación con los colegas y amigos de montaña, ¿verdad? Y realmente se perdió esa comunicación, pues porque cada uno de nosotros nos dedicamos a nuestra propia actividad. Y sin embargo, el haber hecho esta expedición al Broad Peak nos permitió juntarnos nuevamente a los colegas y recobrar bríos, porque hicimos mucho excursionismo y subimos. La montaña tiene 8.047 metros de altura y yo llegué como hasta los 6.500 y dos de los colegas llegaron cerca de 7.000, un poquito más de 7.000 y finalmente el clima es el que domina en la montaña, ¿verdad? Hola, hola Manuel, me da mucho gusto verlo. Ahí estaba en Zoom, viéndolo. Ah, que estaba en Zoom viéndolo antes de llegar aquí. Pero bueno, yo lo que quería comentar es que, creo que se quedó corto con todo lo que ha hecho y lo que ha aportado para la ciudad. Por ejemplo, cuando yo entré a trabajar aquí, parte de lo que yo siendo ensenadense, de las pocas personas ensenadenses que vemos aquí, pues yo conocía lo que era el observatorio, pues prácticamente por los trabajos que usted había hecho, ¿verdad? Tanto, pues fue siempre activo políticamente y también, pues en la parte de comunicación de la ciencia, yo creo que su aportación fue, pues muy importante y cuestión que muchos seguimos, su legado
Y pues muchas gracias, estuvo muy bonita su plática y yo creo que se quedó corto con todo lo que ha hecho para la ciudad de Ensenada y para el Instituto de Astronomía. Pues qué bueno que lo comentas, ¿verdad? Porque efectivamente la participación, en particular con Estela, mi esposa, fue muy amplia en la parte de la divulgación de la ciencia, de la astronomía, de la física, de la meteorología. Y sí, una participación muy intensa de todos nosotros. Gracias, gracias. Sí. Mauricio, Erika, y bueno, hay muchos. Ok, también muy bien. También subiste a la Concagua hasta mero arriba, ¿verdad? También subí a la Concagua. También me quedé un poquito bajo, porque por las condiciones Sí. de que tenía preparación, pero no la suficiente para llegar a la Concagua. Pero sí, también hicimos una expedición a la Concagua con los colegas montañistas. Ellos sí llegaron hasta la parte de arriba. Yo iba más despacito, pero ahí seguimos. ¿Y te acuerdas cuántas veces subiste al Popo y a Lista? Con tu hermano fuimos muchas veces realmente al Popo y a la Ista y fueron realmente experiencias muy importantes y muy interesantes. Y también eh, s- al Popocatépetl subí en un cumpleaños de mi hermana Marcela, la mayor, y no se le ha olvidado. Y en aquella época subíamos con un padre misionero del Espíritu Santo, el padre Fernando de la Mora, que es con quien hacíamos muchas de las excursiones estas, ¿no? Y también hicimos excursiones al río subterráneo, al San Jerónimo, el Chotalcoatlán. Fueron épocas muy, muy hermosas, ¿no? Sí, gracias. Y otra cosa que mencionaste varias veces, pero yo creo que muchos de los que llegamos a Ensenada, y especialmente muchos colegas míos, del CICESE y demás, fue lo importantísimo que fue la fundación de la Escuela Tlamacasqui. Yo creo que, por supuesto, lo mencionaste y Estela y tú, pues, hicieron con varios otros colaboradores, estoy seguro, y hubo una generación, lamentablemente no duró muchísimas décadas, pero hay una generación importantísima de ensenadenses que se formaron ahí y que son parte importante de la vida actual en Ensenada. Y no les prometo cuándo, pero estoy escribiendo también un libro sobre Estela Parrilla, precisamente, ¿no? No les prometo para cuándo esté, pero estoy precisamente tratando de recopilar información de todos ustedes que la conocieron, ¿verdad? Que me ayuden a recordar todas las actividades que hizo ella, ¿verdad? Ok, hay muchas preguntas. Primero vamos con Erika, luego con David. Hola, Manuel. Oye, una preguntota. ¿Sí se oye? Sí. Cuando subiste a San Pedro esa primera vez en tienda de campaña, ¿qué fueron lo que hicieron? ¿Subieron primero en caballo? ¿Subieron ya en camino? Eh, o sea, ¿qué hicieron cuando subieron ahí? Que nada más mencionaste que acampaste ahí, pero, o sea, ¿cómo subieron? ¿Qué hicieron esa primera vez? Pues mira, la primera vez, como les dije yo, subí el 28 de diciembre de 1968. Y bueno, la idea era ver qué se podía hacer, cómo se podía hacer algo al respecto allí en San Pedro Mártir. Ya en ese momento estaba parcialmente, la cabaña roja estaba parcialmente construida, pero no eran más que unos palos así, puestos ahí, ¿no? Para formar el techo. Y por eso le decía yo a Tomás, oye Tomás, ¿dónde pongo mi tienda de campaña? Porque yo llevaba mi tienda de campaña, yo era montañista, entonces yo sabía lo que era acampar a la intemperie, en tiendas de campaña, en nieve, etcétera. Le digo, ¿dónde pongo mi tienda de campaña, no? Y Tomás Farlow dice, pues aquí adentro de la cabaña roja, ¿no? Y sí, efectivamente fue una decisión salomónica. Y ya, ahora, ¿qué hacíamos en aquella época? Bueno, parte de lo que hicimos en aquella época tenía muy poco que ver con la astronomía. Sí medíamos, por ejemplo, estrellas en el cielo, que sabíamos que eran estrellas dobles. Y si las podíamos separar las dos estrellitas, teníamos una buena calidad de la imagen y llevábamos una bitácora de esas observaciones. Y también, bueno, si no lográbamos observar dos estrellitas, sino dos óvulos, dos óvalos, pues entonces ahí la calidad no era muy buena. Y a veces se observaba una sola elipse muy mala, ¿no? Entonces llevábamos una contabilidad de las noches, de la calidad del cielo
en San Pedro Mártir, ¿no? Aparte, como digo, medíamos la temperatura, la humedad, teníamos unos medidores que por ahí están en las instalaciones, ¿no? Están algunas muestras de los termohigrógrafos que utilizábamos, ¿no? Que nos facilitaron el Instituto de Geofísica, nos facilitó esos instrumentos y los teníamos en vallecitos, en donde están la cabaña, y hacíamos mediciones continuas de temperatura y humedad, y con eso hicimos estadística de las condiciones de San Pedro Mártir, ¿no? Y finalmente, bueno, pues fue la decisión de instalar allá en San Pedro Mártir el observatorio astronómico, ¿no? Entonces, fueron épocas difíciles, pero muy interesantes también, ¿no? Y digo difíciles, pero pues para mí no eran tan difíciles, puesto que yo estaba acostumbrado a la montaña, estaba acostumbrado a la nieve, estaba acostumbrado a pasar temporadas intensas, ¿no? Y es más, me preguntaba yo a veces, ¿y por qué no me corren de aquí de astronomía? Porque como vieron, ¿no? Hacía muchas otras cosas más, aparte de la astronomía. También hice astronomía, ¿no? Eso estoy también haciendo otro libro. Mis aportaciones. ¿Qué fue lo que yo hice en astronomía, no? Y ahora, a la hora de estar haciendo este libro, me estoy dando cuenta de que efectivamente sí trabajé en astronomía también. Pero fue una época muy interesante y muy bonita, ¿no? Oye, Manuel. Ah, sí, sí, yo. Ah, ok. Sí, oye, Manuel, no sé si te acuerdes, uno de los resultados de haber hecho el estudio ese de heliosismología, ¿te acuerdas? Con Antonio Jiménez, es que en el 2000 el Advanced Technology Solar Telescope decidió venir a probar San Pedro Mártir para instalar el telescopio, que se fue para Hawái, ¿no? Pero mucha gente se preguntaba por qué venía un telescopio solar a San Pedro Mártir si no había observaciones diurnas. Y una de las razones fue esa, a partir del estudio que se hizo con heliosismología, por eso es que estaban interesados. No sé si te acuerdas. Que estaba Toño Jiménez y Dolores y mi tocallito. Pues no tenía yo una temporada fija, ¿no? O sea, ya cuando ustedes, directores, jefes del observatorio, tenían que tomar responsabilidades, hacían que todo el mundo cubriera un cierto número Así de es. días en la montaña y todo, ¿no? Yo no, yo siempre fui demasiado desorganizado, pero sin embargo, pues sí cumplía yo con requisitos, ¿no? Y por ejemplo, con los astrónomos, con la sismología estelar, pues eso fue una época muy interesante, porque fueron, creo que 17 o 18 campañas, bueno, fueron 20 campañas, ¿no? Pero en las que yo participé muy directamente fueron como 17, de 15 o 17, y había que organizar las cosas desde muchos lugares lejanos, ¿no? Porque había que organizar a los astrónomos de Canarias, astrónomos españoles y franceses que observaban en las Islas Canarias, a los astrónomos chinos que observaban en Geelong, y a mí, yo y los astrónomos mexicanos que veníamos a observar, ¿no? Pero sí, sí tenía que ser más o menos organizado, ¿verdad? Y bueno, pues cumplía con mis deberes, ¿no? Aparte, efectivamente, estaba la actividad de divulgación, la actividad de enseñanza en ciencias marinas, y, y aparte también la grilla, ni modo, había que hacer grilla porque también, acuérdense, fui presidente del Comité Municipal de Ensenada del PRD durante 5 años. Debía de haber sido 2 años nada más, pero los colegas me insistían en que continuara, hasta que les dije, tengo que trabajar, les digo, ya les voy a dejar el partido y yo me voy a poner a trabajar en lo mío, ¿no? Y eso fue lo que hice. Entonces, muchas veces yo me preguntaba, bueno, ¿y por qué no me han corrido? ¿Sí? Porque yo sabía que yo hacía muchas cosas, pero pocas en astronomía. Sin embargo, también hice cosas en astronomía, ¿no? Yo, entre las cosas que Manuel hizo, es fundar la biblioteca del instituto. Háblame, Lesio, háblame, Lesio. Que entre las otras cosas que hiciste es fundar la biblioteca del instituto, porque tú tenías la responsabilidad de comprar los libros para la biblioteca. Cuando yo llegué aquí, había alrededor de 101 libros, 100, 110, con pocos títulos de revistas, y cuando aquello era todo impreso, seleccionábamos
no teníamos presupuesto y seleccionábamos gustosamente lo que adquiría KidPick. Es también como una labor hacia el conocimiento que tenemos ahora y al instituto. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente también me tocó la parte un poco organizativa en la biblioteca y otra vez, gracias a María Elena en la biblioteca, me puse en contacto con los astrónomos japoneses, con Suso Isobe, porque un día yo llego a la biblioteca y María Elena estaba viendo mapas de diferentes lugares de México y le digo, ¿qué estás haciendo? Y él me explicó que había un astrónomo japonés que quería observar un eclipse desde un lugar lo más alto posible. Y digo, mira qué interesante, porque yo pienso observar el eclipse del 91 desde la cima del Popocatépetl, ¿no? Así que a lo mejor podemos hacer algo en conjunto. Y también a escribir cartas en aquella época eran cartas, ¿eh? No había internet ni cosas por el estilo. Entonces, escribir cartas y comunicaciones con Suso Isobe. Y efectivamente hicimos una expedición muy interesante eh, en, en- en el Popocatépetl, subiendo, ¿no? Y un año antes del eclipse, en esa ocasión, yo estaba cerca de Puebla y desde ahí yo veía el volcán, el Popocatépetl, todo lleno de nubes, ¿sí? Era la época, el eclipse fue en época de verano, que es cuando llueve y cae nieve en la montaña, ¿no? Y sí, tomé una fotografía bonita del Popo, todo lleno de nubes, ¿no? Y efectivamente, había muchas cosas en las cuales yo sin darme cuenta, pues hacía partícipe a mis actividades aquí en San Pedro, en Baja California, en Ensenada, y en San Pedro y en el Popocatépetl. Y me divertía mucho, pues. Manuel, otra cosa que creo que se te pasó mencionarnos, fue aquella labor que tuviste en la definición de los límites del Parque Nacional. Sí, yo recuerdo que de los primeros mapas que yo consulté de la Sierra de San Pedro Mártir, de los límites del parque, tú me los proporcionaste, ¿sí? Y ahí estuviste, yo tengo por ahí todavía algunas copias de tus mapas. Y bueno, yo sigo buscando mapas, porque acuérdense que el 8 de abril hay otro eclipse, ¿sí? Un eclipse total que empieza en las costas de Nayarit y llega hasta Piedras Negras, ¿sí? Y acabo de encontrar que el Instituto de Geofísica tiene un mapa de nubosidad muy interesante que muestra que México está en un lugar privilegiado, porque en todos los lugares de México, desde Nayarit hasta Coahuila, va a haber menos de 50% de cubrimiento de nubes, mientras que en Estados Unidos y en Canadá está siempre arriba de 50-70% de nubosidad. Entonces yo sigo buscando mapas, ¿sí? Estoy en contacto ahorita con una muchacha de Monclova que quiere observar el eclipse también. Estoy en contacto con mis colegas de Miahuatlán, en Oaxaca, a donde fui en una ocasión para celebrar el 50 aniversario del eclipse del 70, ¿sí? Y ahí sigo con mis mapas todavía. Ok, ¿alguien más quiere dar algún comentario o una pregunta? Una pregunta ah, en el chat. Ok, ¿dónde comprar el libro? ¿Sí? ¿Dónde comprar el libro? ¿Dónde qué, perdón? ¿Dónde se adquiere el libro? El libro, ¿dónde se...? Para todos los que están aquí, se los voy a regalar. Ah, ok. Para los que están en Zoom, no hay libro. Sí, me imagino que van a quedar algunos ejemplares en la biblioteca para los que quieran. Bien. Este,
Muy bien. Ah, alguien. Lester. No, bueno, solo destacar esa parte de lo que mencionó Manuel de la sismología, de que este grupo de Steffi fueron pioneros, ¿no? En el desarrollo de esta ciencia, porque mm, se requerían muchas curvas de luz muy continuas y obtenidas con un mismo instrumento, ¿no? Entonces era un aspecto bien coordinado, ¿no? Esto de las redes. Nada más. O sea, Ok. ¿Alguien más quiere mencionar algo mientras se dan los libros acá en el auditorio? Ok. Luis. Ah, va primero Fernando y luego Luis. Sí, precisamente en la parte del reconocimiento al trabajo legislativo, en mis andares y venires todavía al Congreso del Estado, todavía hay gente que se acuerda de ti, a pesar de la alta rotación que hay entre funcionarios, personal. Cada que voy siempre sale alguien preguntando por ti, a pesar de que ya han pasado algunos años, que entonces, pues vamos, me apunto como consejero técnico. Pero sí, todavía hay gente que se acuerda de ti en el Congreso del Estado por el trabajo que realizaste. Bastante bien, de hecho, ¿eh? Te mandan saludos a ti, preguntan cómo está todo y pues sí, es interesante ver que tu memoria sigue ahí y que dejas una huella bastante grande en el Congreso del Estado. Bueno, pues muchas felicidades, Manuel. Y pues esperamos también con ansia el libro sobre tu esposa, que fue una verdadera pilar de la sociedad aquí. A mí ya me tocó disfrutarlo un poco, todo esto que tú y otros pioneros hicieron. Ahora viene una pregunta en general a la comunidad, pero esa parte, ¿sí? Tengo entendido que hay un libro que escribió Marco Moreno, Estela Parrilla y Felipe Montalvo sobre el observatorio por sus 140 y tantos años de fundación. Me ha tocado ver el libro, pero ¿alguien sabe si va a haber una presentación de ese libro? ¿Alguien sabe algo sobre ese libro? Es pregunta a la comunidad. Acá. Un momento. María Elena va a responder. Bueno, yo tengo el privilegio, ¿me escucha? Sí. De tener una copia dedicada por Marco. A él nada más le entregaron muy poquitos libros. Me parece que todos están en la Ciudad de México todavía. No sé cuál va a ser el criterio de presentaciones. Ok. Gracias. Ok. Ok. Bueno, yo, como egresado de la Facultad de Ciencias de la carrera de Física, también quiero dar las gracias por eso, porque estando acá en el rincón del país, pues lo más cercano creo que era Hermosillo, ¿no? Entonces es realmente difícil que alguien en aquellas épocas pues eche unos viajesotes para allá. Entonces, recuerdo que cuando formamos la Asociación de Físicos Egresados de la UABC, usted estuvo primerito en la lista para entregarle un reconocimiento y es algo que también es otra de sus legados, porque pues la facultad ha crecido y ha habido montones de generaciones a partir de eso. Y bueno, la historia se cuenta y se recuenta cuando son aniversarios de la carrera, ¿no? Entonces, pues nada más dar las gracias a nombre de los cimarrones. De dar otro reconocimiento. Me dieron un reconocimiento también ahí en la facultad recientemente, ¿no? Al cumplir los, ¿qué? 45 años, creo, de formación de la escuela, ¿no? Y bueno, pues yo se los agradezco mucho. Y como les dije hace un rato, yo me preguntaba muchas veces por qué no me corrían de astronomía, ¿no? ¿Por qué no me corrían de aquí de astronomía? Porque
Porque yo hacía muchas otras cosas más aparte de astronomía, ¿no? Pero sin embargo, pues me doy cuenta que efectivamente sí trascendía un poquito, ¿no? Yo lo hice regresar a las aulas a darnos física solar, me acuerdo. Física Pues solar. sí, lo perseguí, le dije, pues ya que está aquí, pues órale. También Y acuérdense que regresó. observamos desde aquí, desde la playa, también varias veces, y sí, se hicieron varias actividades de divulgación de la astronomía aquí en la Universidad de Baja California, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y pues muchas gracias a todos ustedes que asistieron. Bueno, muchas gracias por tan bonita presentación y tan bonito libro. Seguramente, con seguridad lo voy a leer. Todos tienen su libro. Ok.